Esto es Alcanzando a Betty. 3 mujeres a través de conversaciones auténticas, llenas de risa y mucho amor. Un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, tomar la vida con humor. En serio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el capítulo 5 de la temporada 8. Hoy día es 11 de noviembre del 2025, 11-11. Un número bien especial igual a tanto uno. Bien. Oye, el capítulo de hoy es uno de los capítulos, yo creo que es el más especial que hemos tenido en todo este tiempo, porque nuestra persona invitada, a diferencia de todas las veces anteriores, no revelará su verdadero nombre y tampoco muchos datos personales, ¿ya? Así que para poder hablar más libremente del tema que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Así que yo invito a Gustavo a que se presente como quieras. Preséntate como tú quieras, lo que tú quieras decir. Me presentaría en realidad como alguien que ha tenido muchas vidas. Como que en la historia han habido muchas distintas posibilidades de hacer cosas distintas. Y en esas historias, cada historia, o sea, yo creo que dan para varias películas. O por lo menos una serie. Sí, wow. Yo creo que da para una serie. Yo creo que da para una serie. Yo creo que da para una serie. ¿Ya? Oye, bueno, dado que esa ha sido la presentación de Gustavo, vamos ahora a hacer una primera sección que siempre tenemos que se llama Betty Responde, pero que a pedido de algunos oyentes de nuestra audiencia, han pedido que la Betty haga las preguntas, así que se llama ahora Betty Pregunta. Betty, haznos una pregunta. Una a Gustavo y otra a mí, si quieres, o una para los dos, lo que tú quieras. Hoy quiero yo conocer a fondo a Gustavo. Entonces sería, ¿cómo eres, Gustavo? ¿Cómo te consideras tú como persona en tu parte mental, emocional y física? ¿Cómo te encuentras tú como en esos 3 aspectos? Es una pregunta más que evoluciona en el tiempo, porque hoy día yo me siento muy bien físicamente. De hecho, creo que no represento la edad que tengo, porque la Betty, ¿cuántos cree que tengo? Uy, no, es que ya vi la foto. Pero no me afeité. Vi una foto. No, te ves súper lolo. Imposible que tengas hijos de más de 15 años. Y tengo de más de 15 años. Y tienes más de 15 años. Claro. Y tengo 55. Entonces, oye, siempre se dice hoy, pero no los representa. Pero en este caso, realmente no los representa. Bueno, hay un secreto, ¿no? Pero después se los cuento. Ya viene. Así que por el lado físico, claramente vamos bien. Sí. En el lado emocional o en el lado mental, hoy día puedo decir que estoy también muy bien. También he pasado por distintas etapas. He estado también en momentos de crisis más profunda. He tenido incluso que tomar hasta pastillas para poder estar... que en algún minuto, a lo mejor para la época de uno, el tomar pastillas, estar enfermo y era algo considerado malo. ¿Ah? O sea, esto viene de la historia en general. Pero hoy día, sin problema, claro, en algún minuto estuve muy deprimido, tuve que tomar medicamentos y hoy día estoy súper bien, me siento muy bien. La verdad que como nunca. ¿Tomaste medicamento cuánto tiempo? Por varios años. 54 años. Era una pastilla ambulante. Claro, no. Por lo menos unos 4 años más o menos. Es interesante eso que estás diciendo. Estuve tomando distintas cosas hasta que salí de eso a poquito, pero fueron más o menos como 4 años. Así que, y sentimentalmente hoy día me siento bien, estoy contento, viendo en realidad oportunidades, estoy en otros procesos. Me afectan algunas otras cosas sí familiares, enfermedades de mi mamá, por ejemplo, que está con un cáncer. Entonces ese tipo de cosas también te afectan emocionalmente. Hoy día el capítulo de hoy es Casado con hijos y salí del closet. Ay, no, me muero. Ay, la Betty no sabía el tema.
Yo nunca sé ni quién es el invitado, ni el tema, ni que haga una pregunta. Yo no sé nunca nada. Entonces, a mí eso me inquieta, pero hay una parte que me gusta mucho de eso. Me encanta, sí. Qué buena. ¿Verdad? Oye, es que hay una cosa que a mí me apasiona en la historia de Gustavo, y es que él, como contó anteriormente, tiene hijos, estaba casado, y un día habla con, no sé, ahí sería la historia que tú tendrías que contarnos, pero decides salir del closet, literalmente, o sea, es decir, soy homosexual, ¿ya? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Y después te voy a hacer algunas preguntas, así que siempre todos queremos saber, obviamente. Dijimos algo para la película. Claro. De la serie, este es el capítulo 54. Cuenta. O sea, el proceso igual es complejo porque tal vez hay que circunscribir un tema. Yo digo, tengo varias vidas. Entonces, dentro de varias vidas, a lo mejor uno podría decir, mira, primero uno está en la etapa del colegio, después en la etapa de estudios, y después uno está en la etapa laboral, por decirlo así, si uno quiere dividirlo en parte. Y después la parte laboral se complementa normalmente con tus relaciones y cómo empiezas tú a formar una familia, tal vez. Entonces, tenía eso como base, podríamos decir. Pero en estas vidas me pasó que yo salido del colegio entré a estudiar para cura. Ah, de ahí ya. Entré a estudiar para cura y estuve 5 años estudiando para cura. Y después que me salí de ahí, empecé a estudiar y empecé a trabajar al mismo tiempo también. Y conocí una persona, a mi ex señora, me enamoré de ella y tuvimos 4 hijos. Entonces, también fue una etapa muy bonita, muy real y muy difícil de entender en realidad. Pero llego hasta ahí porque a lo mejor para entender esto, porque esto es súper difícil de entender en realidad, claro, yo creo, sí. Hay que entender los contextos. Y hay que tener el contexto que uno, si tiene 55, yo vengo del año 70, y la gente que vivía en el año 70 hasta el 2000, ya en esos 30 años, piensen ustedes que hasta el 2000 todavía la gente, o sea, era un delito ser homosexual, por ejemplo. Hasta el 2000. Sí, 20, 25 años atrás, nada. No. Por lo tanto, ¿quién quiere ser homosexual si es un delito? Para empezar. Claro. Ya, uno. Segundo, tenía la formación religiosa encima también, de que todo esto es un tema que tú puedes manejar, que si te pasa algo, es algo que tú controlas. Oye, bueno, ahí me surgen a mí preguntas bien... Hay temas ahí bien profundos. Claro, porque viene de la creencia de la época de que tú controlas y tú eres como el que puede tener este control completo de ti mismo. Y no sientes más, sino que lo que tú quieres sentir. Y por otro lado, está de alguna forma psicológicamente hablando, para el mundo de la psicología también todavía... A pesar de que ya había salido de las enfermedades, todavía la gente consideraba que alguien homosexual era alguien enfermo. Ya. Entonces, uno tiene que entender en ese contexto que alguien que está en ese proceso es muy difícil para gente de la edad de uno salir del closet. Claro. O sea, es muy distinto a los chicos de hoy. A los chicos de hoy, claro. Entonces, y voy a agregar un punto más. También uno... Yo esto no sé si era parte de la formación religiosa, no sé qué, pero uno separaba, por decir así, el sexo del amor. No se juntaban. Yeah. Entonces una cosa era el impulso sexual y otra cosa era el amor. Quien tú querías, quien tú... Oye, qué impactante lo que estáis diciendo. Y eso, fíjate que eso, claro, o sea, de hecho era tan así que... muchas veces a los hombres se les iniciaba sexualmente
con alguien con que claramente no tenían ninguna afinidad sexual, que era un pasatiempo, y eso no tenía nada que ver con la persona con la que se iban a casar, iban a formar familia, y donde ahí iba a estar el amor. No necesariamente iba a haber atracción sexual, por así decirlo, sino que era el amor, era para crear el hogar, tener los hijos, y si el hombre tenía muchas ganas sexuales, mejor que se vaya por otro lado. Eso era más o menos como el discurso. Claro, yo me acuerdo en algún minuto decir o escuchar, oye, el papá lleva al niño a tal parte para que aprenda sexualmente, y eso es el tema sexual nomás. Claro. Y por otro lado es el tema que tú quieres en la vida, que quieres hacer familia. Entonces hay una dicotomía que hoy día es impensable. O sea, hoy día los chicos no tienen ese nivel de separación de las cosas normalmente. Claro. Oye, pero en esos 5 años que estudiaste para cura, en relación a lo sexual, a la energía sexual, ¿qué estudios tienen ahí? En el sentido de que la energía sexual se puede sublimar, la energía sexual la puedes controlar. ¿Estudian eso? O sea, hay, más que estudio, hay como un trabajo que se va haciendo todo el tiempo con cada persona, hay acompañamiento espiritual, hay acompañamiento con cada persona, y efectivamente, por lo menos donde yo estaba, porque esto no necesariamente es así en todos los lugares, y ese acompañamiento te va ayudando y te va mostrando los distintos caminos. Y yo estoy seguro de la gente con que yo compartía, por ejemplo, que no les pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Y sí, o los impulsos que yo tenía a lo mejor no eran los mismos que tenían ellos. Y estoy seguro que muchos de ellos podían sublimar completamente o no necesitaban el tema sexual como parte de su vida, digamos. Y no tenían ese tema, pero yo sí lo tenía. Por eso terminé saliendo. Claro, claro. Pero, ¿Y tú, por ejemplo, en la confesión, ¿ya? ¿Tú te confesabas y manifestabas esto? ¿Y qué te decían? Reza 3 Padre Nuestro y chao, y olvídate. Como que a lo mejor esto ni salía. Como que uno lo escondía tanto dentro de uno que esto uno lo dejaba solo para uno. Y uno lo ocultaba completamente a sí mismo. No, sí, es súper fuerte porque es muy difícil de entender, porque después cuando le dicen, oye, pero nada, si tú sabías. Bueno, esa es la pregunta que obvio que te iba a hacer. Ya, pero ¿a qué edad supiste esta cuestión? O sea, obvio que tú sabías y esto. Y no sabía. Porque, de hecho, hay un detalle práctico que cuando me salgo de la congregación, me dicen, mira, lo mejor para que tú puedas desarrollar bien tu sexualidad es que tú tengas una familia, tengas hijos, y con esto tu sexualidad se va a desarrollar correctamente. En el pensamiento de la época, hablando del año 90, obvio, o sea, de verdad yo no lo cuestiono. Y yo no lo cuestioné, era un niño, tenía 23 años, era chico. Entonces, uno no lo cuestiona y sigue adelante. Pero sabiendo que además uno en ese minuto dice, bueno, si esto es algo que yo puedo controlar, algo que es un impulso solamente, no tiene que ver con el amor. Entonces ahí es donde se van juntando, separando los temas, y uno no reconoce y la cabeza es muy fuerte como para esconderlo, de tal manera que tú no te des cuenta realmente, digo, para gente de la edad de uno. Sí. Otros temas después, hay otras historias, y hay gente que sí sabe de la edad de uno de chico, y siempre lo supieron, y siempre lo experimentaron y todo, pero a lo mejor no pasaron por las mismas experiencias, claro. Y el contexto igual, ellos fueron más abiertos. Ya, y en este proceso viene otra pregunta al tiro. ¿Y ser bisexual, dado que tuviste la experiencia de formar familia, de tener hijos, ya, es decir, oye, aquí a lo mejor hay una combinación? Sin embargo, tu proceso fue que finalmente es como bien definitivo. Sí, aunque los temas nunca están cerrados. Bueno. Ahora estoy saliendo con la chica. No, digo, los temas no están cerrados porque evolucionan mucho, y hoy día uno ve en el ambiente, las personas, los chicos tienen como distintas posibilidades, digamos, no es A o B o C, sino que el abanico se amplió mucho. Se amplía mucho. Entonces,
en algún minuto uno se cuestiona, dice, sí, puede ser que sea los dos, pero cuando llega el minuto, bueno, yo hice un acompañamiento con un psiquiatra, con una psicóloga, con un cura incluso. Y en ese proceso yo me di cuenta, en realidad yo soy homosexual, no soy bisexual ni heterosexual. ¿Eso se te clarificó? Se me clarificó porque lo otro, o sea, ser homosexual era lo que realmente me gustaba y me completaba mucho más que en términos sexuales. Vuelvo al tema de la separación entre lo sexual y lo afectivo. Sexualmente era mucho más fuerte eso que yo tenía reprimido, porque lo mantuve reprimido todo el tiempo, era mucho más fuerte que tener una relación con una mujer, en este caso con mi señora, que fue la única persona con la que yo tuve una relación. O sea, yo me casé virgen. Además, y fuiste siempre muy sin engaños, muy... Sí. Nunca me engañaste, nunca... No, hasta el último momento del proceso, que fue parte de lo que viví, digamos, que es lo que me hizo darme cuenta en algún minuto, que después uno puede explicar más. Pero cuando ya te das cuenta, ahí entras en un proceso mucho más profundo, más difícil, porque ya te das cuenta de quién eres. Y ahí, el tema, ahí se complica la vida completa. Te complica y a la vez se aclara, yo creo. Sí, ahora, muchas veces se dicen, pero es que, y esto es otra cosa que normalmente te dicen, es que ahora puedes ser feliz. Yo no sé si hoy día soy más feliz que antes, porque uno no hace lo que hace, o no hace estos cambios, o no sale del closet por ser más feliz, sino que porque tú te das cuenta que si tú no enfrentas quién eres de verdad, que te diste cuenta de que eres de verdad, no eres capaz de seguir viviendo de la misma forma y como que tu engranaje se trancara en algún minuto y eso hiciera que en algún minuto esta cosa explota. O sea, como que si se tranca y hay que destrabarlo. Y si no lo destrabas, te enfermas, te da cualquier cosa después. Entonces, en realidad uno no lo hace por ser más feliz, sino que por ser más coherente con uno mismo. Responder a la persona, a lo que uno es. Y yo creo que eso, no sé, a todas las personas les pasará entenderse o comprenderse. O sea, yo me conocía de alguna forma bastante al estar 5 años en el seminario. Estás 5 años pensando todo el rato y conociéndote a ti mismo todo el tiempo. Y ni aún así, en todo ese rato, yo me di cuenta que era homosexual. Ahí no sabías tú todavía. No. En ese momento no. En esos 5 años. Claro. Oye, y viendo a los curas y todo eso, ¿no? No. ¿Nunca viste nada que te hizo No, pensar? le encantaban cuando se duchaban en pelotita. Oye, o sea, de repente uno disfraza cosas con amistades, con cosas como más cercanía, pero no había una atracción en ese minuto ahí, en ese ambiente, con eso. Sino que... Y por lo menos la represión que uno se autoimpone es muy fuerte. Oye, ¿y cómo lo toma tu ex señora esta revelación tuya? Bueno, descubrimiento tuyo primero y después el decirle lo que estaba pasando. ¿Tú crees que ella nunca sospechó nada? Yo creo que no. Hasta que tú hablaste. Sí. Si no lo sabía yo, menos lo iba a saber ella. Y... No creas, la mujer es muy intuitiva. Ella decía, te dije. En la noche tú no te pones el cuarto. No sé, con la cantidad de hijos no... Claro, es que es muy difícil asociarlo. Porque a lo mejor si fueran menos hijos uno dice pero la cantidad de hijos también acá es como una distracción para entender el problema. O sea, claramente es que uno está en el momento y ahí es donde uno junta los temas. En algún minuto yo junté con mi ex señora el tema del amor con el sexo. Entonces, ahí se juntaron y por lo tanto estuve muchos años casado, más de 10, y súper bien, o sea, en una relación donde era la familia feliz. ¡Oh, qué lindo! Entonces, ¿pero en serio? Pero claro, donde estábamos construyendo todo y donde de repente a mí me empiezan a pasar cosas y digo,
a mí se me derrumba el mundo. O sea, donde yo tenía todo asegurado. Tenía mi casa en un estupendo barrio que sigue creciendo y con casa en 10.000 metros cuadrados de terreno, casas de 350 metros. O sea, tenía todo para seguir creciendo, los niños maravillosos. Episodio 63 de la serie. Claro, es que efectivamente, pues era todo maravilloso. Todo maravilloso, era la vida, era el mundo perfecto, el mundo ideal. Y de repente empiezan a pasar estas cosas y dice, bueno... Te empiezan a pasar estas cosas a ti. Claro, yo voy donde un amigo psiquiatra y le digo, mira, oye, me pasan tales cosas. Porque conocí a una persona y me gusta verla, pero esa persona es hombre. Y me gusta estar con él, lo paso bien, y me gustaría más. Entonces, me dice, lo que pasa es que tú estás enamorado, me dice. Y le digo, pero no, o sea, ¿cómo voy a estar enamorado? ¿Cómo voy a estar enamorado? Estoy casado, tengo mi casa. ¿Qué te pasa? Yo no puedo estar enamorado, le digo. Dame una pastilla y arreglamos hasta el tiro. De hecho, le dije, dame una pastilla para que esto se me quite. O sea, porque esto tiene que ser ansiedad, tiene que ser, mira, estoy en temas porque yo me salí de donde estaba trabajando y hoy día estoy con mucho más presión porque mi emprendimiento no ha funcionado. Entonces, claro, esto es más relacionado con angustia, con estrés. Y claro, dame algo para que esto se me quite. Y me dice, esto no se quita. Y me dice, o sea, tú estás enamorado de un hombre. Estás enamorado. Oye, no te fui, así tal cual. Y se acabó. Me dio 3 consejos que van a ir ¿cómo se llama? En la serie. En la serie. Claro. Ya, hasta ese momento, ¿habías conversado con tu ex señora? Todavía no, porque con la psicóloga empezamos a hacer un proceso, entonces ahí, respondiendo a la pregunta que me hiciste al principio, yo hice un proceso con la psicóloga, hice una carta que era muy larga, que va a ser parte de la película. No. Una carta de muchas páginas, donde trataba de ir como tratando de explicar mis etapas, mi vida, lo que me iba pasando y cómo pasé o cómo llegué al momento en que estábamos en ese minuto. Claro. Pero habría un amor también ahí. Pero hay algo genuino que es muy difícil que lo pueda entender. Porque yo descubrí muy tarde otra cosa, que era distinta. Entonces, y ahí donde está esa ingenuidad, esa cosa como que, oye, si yo cuento esto, a lo mejor esto me libera y yo puedo realmente ahora ser yo mismo, y seguimos juntos en esto. Y resulta que esta cuestión lo cuento y se desborda, y como que, ¿y ahora qué hago? Media embarra. Bueno, y la psicóloga nos dijo, no, sabes que cada uno de ustedes en realidad tiene que seguir sus caminos propios. Eso quiero decir yo, porque también hay un tema que la sexualidad juega un rol en la vida de nosotros, ¿ya? Y yo me imagino que ella querría buscar a alguien que la desee también. O sea, claramente. Pero eso existía. Eso existía en la relación que teníamos. Si el problema era que cuando yo descubro lo que a mí me pasa y tengo la experiencia también en términos sexuales de lo que sea homosexual, como que no se comparan. Cambia el parámetro. Y como que se quiebra algo y yo lo ejemplifico de repente con estos juegos gringos que uno le pega con un martillo al piso a algo y sale una bolita de arriba. Sí. Ya, entonces ya uno tenía sexualmente con mi señora, teníamos y llegaba al 7, y bien, igual se prendían luces, bien. Pero resulta que tuve la primera vez sexo con un hombre, me sentí absolutamente liberado y esta cosa llegó, pegué y llegó al 10, reventó esta cosa y era otra cosa. Era muy distinto. Y ahí uno dice, oye, es que esto realmente es lo que como que me completa, me hace sentir mucho más. Pero siempre ahí estaba solo resuelto el tema sexual, no estaba resuelto el tema amoroso. Entonces ahí viene todo un tema y un proceso a entender de que uno también podría llegar a enamorarse de un hombre. Pues si y eso es más difícil. Enamorado ya, pues. Sí, pero no juntaba. Ese no te pescó. No, tampoco. Sé. No sé, estoy diciendo. O sea, nunca pasó nada, pero en el fondo
El tema es como... Pero esa persona la primera que tú dijiste, oye, aquí ya está gustando, ya me gusta demasiado, ¿esa persona era homosexual o era heterosexual? No, pues era homosexual. Perfecto. Y entonces yo supe que era homosexual porque me contó y yo dije, ¿por qué él puede ser homosexual? ¿Por qué él es tan libre? Y yo no. Yo también quiero. Yo también quiero. ¿Por qué es tan libre? Y yo no venía de ese proceso libre, era más joven. Entonces, él tenía era más joven? Él, la persona que conocí, era mucho más joven. Entonces, y él era más libre. Entonces, yo no tenía esa libertad. ¿Y no tenía hijos ni nada? Pues. No, él no tenía hijos, nada. Entonces, no tenía nada que proteger ni nada. Entonces, oye, a mí me interesa mucho en este proceso que estás contando, con tus hijos, ¿cómo fue? No fue tan ¿Cuándo complejo. supieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaste tú con ellos cuando sabías tú que ellos sabían? Yo creo que para ellos siempre la más difícil, en estos casos inicialmente también, más que el tema de ser homosexual en el minuto, era la separación. Eso es lo primero que los niños resienten. Eso es mucho más fuerte, más importante. Que una persona que quiere no va a estar, pero imagínate, terrible. Y luego de un tiempo, ya cuando yo empecé a tener alguna pareja, yo se los fui presentando y con la psicóloga acordamos, también con mi ex señora, oye, yo les voy a contar a los niños, pero se los voy a contar de una manera para niños. Entonces... hoy día les voy a contar un cuento. Claro, y les conté un cuento. ¿Ya? ¿En serio? Claro, les conté 2 cuentos. Estaba fascinado. Recomendado por la psicóloga. ¿En serio? Ya. Eran niños chicos, entonces... Eran chiquititos. Sí, pues ya. entonces... Le contaste los Teletubbies. Muy fomes. Es que los Teletubbies siempre los criticaban porque eran asexuados. Asexuados, ¿no? Claro. Oye, ¿y esto se comparte con el colegio, ponte tú, o no? ¿O se mantiene al margen? ¿Cómo se enfrenta a una situación así? El colegio de los niños. Claro. La verdad, nunca fue tema. No, seguramente por mi ex señora, ella no quería mucho que el tema se supiera, yo no lo andaba esparciendo tampoco. Pero yo le preguntaba a los niños qué hacían ellos cuando les preguntaban. ¡Ah, qué buena! Entonces los niños, los mayores, me dijeron, si me preguntan, mi papá vive con tal... Y listo, pero un tema como muy natural, no un tema... ¿Cuál es el problema? Claro. O sea, que hay diferencia de cualquier otra separación, claro. Claro, y listo, no, mis papás están separados, mi papá vive con otra persona, pero como muy abierto, no era ni un tema tabú, ni un tema escondido, y obviamente eso seguramente llegaba al hijo, y el hijo a lo mejor le contaba al papá del otro lado, y se sabía, pero... no es un tema que se ande conversando por los pasillos o que uno escuche por lo menos. Claro. O sea, no era un tema así. Oye, yo quiero saber, pues no sé si tú sabes si me respondes o no. Ya, tú te clarificas cómo eres sexualmente, tu homosexualidad, todo, y en ese momento tú te empiezas a dar cuenta que te gusta, por ejemplo, andar vestido de mujer. Es que no tiene nada que ver, encuentro yo. Bien. Eso me interesa mucho. Claro, no tiene nada que ver. Entonces eso tiene que ver con otras cosas. Y ahí a mí me cuesta entender todo el tema del género, de todas las diferencias hoy día. La actividad es más como 100, no sé, decían. Pero una cosa. No sé, de esta galleta de jengibre que le muestran a uno que tiene como, oye, una cosa es lo que tú sientes, otra cosa es lo que tú eres, otra cosa es lo que tú piensas. Que es como tratar de explicar todo el tema, como también todo lo que tú tienes en temas de genitales, que son cosas distintas y son distintas. Pero dime una cosa. Tú dijiste, yo me siento superhombre, dijiste tú recién. Sí, ¿Y tu pareja también se siente superhombre? También. Entonces, por eso también es tan complejo entender, y para mí era muy complejo, entender que 2 hombres se podían querer. En un ámbito sentimental. Sentimental y después sexual.
Yo no sé en qué minuto además cambió, porque estoy viendo películas ahora, he visto Spartacus, por ejemplo. Y digo, oye, esta cuestión, pero estamos hablando antes de Cristo. Y los tipos tenían una libertad, pero increíble. Nadie se cuestionaba nada, nadie cuestionaba a nadie. Uno piensa en los griegos, que es una cosa muy, muy bonita. Y, o sea, y esto lo he escuchado de los historiadores, pero el tema justamente de los 300 era un ejército tan invencible porque, no sé si lo han escuchado ustedes, pero que era porque se formaban parejas de hombres y parejas sexuales también. O sea, donde, no tenía idea, ¿ya? Donde tú tenías un correspondiente, o sea, de los 300 eran 150 parejas. Eso es lo que entendía. Donde, por lo tanto, tú siempre lo que tratabas era de, como tenías a tu pareja juntos y peleaban juntos y entrenaban juntos, qué sé yo, lo que tú hacías era proteger a tu pareja todo el tiempo. Por lo tanto, eso los hacía invencibles, porque nadie se quiere quedar sin su pareja. Y por lo tanto, los 300, estoy simplificando el tema, en los griegos, tenía que ver con un ejército que eran todos homosexuales, porque eran... Y también tenían sus mujeres. Sí, y también tenían hijos. Claro. O sea, ahí se da una cosa mucho más híbrida. Eres de origen griego. Tal vez. Es un Espartaco. Tal vez. Europeo seguramente. No, europeo de todas maneras. Basta mirarte los ojos. Pero de ahí viene. Entonces, bueno, ahí hay... Sí, todos estos grandes filósofos, Sócrates, Platón, tenían su amante hombre y tenían su mujer y sus hijos en la casa. Y eso era como un estatus. Era como bien visto. Como si bien visto, si claro. no lo tenían, claro. Claro, exactamente. Era más visto si no lo tenían. Si no lo tenían, exactamente. Entonces, efectivamente, o sea, ahí hay como una... Yo creo que a lo mejor lo más nuevo no es la homosexualidad, sino que es el reconocer que uno se puede sentir hombre o se puede sentir mujer. Yo creo que eso puede ser más novedoso. O sea, el abanico es tremendo. O sea, claro, tú puedes tener todas las posibilidades. Pero es que eso no existía antes. Oye, una pregunta. Ahora, a otros sí les pasaba, se reconoció. Pero... Nunca había tenido tantas preguntas. Pero dijeron que no es Betty Pregunta. Escuché clarito que cambiaron el Betty Responde, el Betty Pregunta. No, ¿y cómo es tu relación, no sé si has tenido ocasión de tenerla, con mujeres lesbianas? No he tenido muchas posibilidades de tener mucho contacto con personas lesbianas. ¿Alguna bien amiga lesbiana? No he tenido. No. Pero es mucho más entretenido salir con hétero, porque miramos las mismas cosas y opinamos. Claro. Más de alguna vez hemos estado en alguna actividad y empezamos. ¿Qué te parece? No es mi tipo. Ah, sí, mío, sí. Así que como que no te caen muy bien las lesbianas. No, tengo... O sea, además las lesbianas en general han sido mucho más invisibilizadas. Eso pienso. O sea, les ha costado mucho más. Y también hay estereotipos, porque también hay estereotipos donde dicen la lesbiana, no sé, tiene que andar vestida casi como de camionero. Y nada que ver. Claro. Pero, claro, así como tú decías, oye, el homosexual tiene que andar vestido de mujer, como que la lesbiana tiene que andar vestida de camionero. Y no es verdad eso. O que la lesbiana tiene rasgos más de hombre, por ejemplo. Son cosas distintas. Pero ¿cómo te cae la Gabriela Mistral? Fantástico. Ya. O sea, pero no... ¿Por qué me agarraste ahora? Pero no la conocí en mi tiempo. Pues. Yo lo único que lamento es que ella no haya podido salir del closet. Qué pena. O sea, qué pena. Tuvo que irse. Es la época. Una vez más fue otra de las personas que tuvo que irse de este país por ese motivo. Yo creo que la cosa hoy día es más libre. Y entonces hoy día se expresa mucho más y hay posibilidad de expresarla y entenderla. Por eso también es importante el tema de educación sexual desde chico y no solamente en temas de sexo, de cómo se tienen hijos, sino que de entender a las personas, de qué es lo que les pasa y todas estas distintas formas. Pues. O sea, oye, y déjame una pregunta. ¿Te ha tocado que hay mujeres actualmente que pueden andar detrás tuyo? Totita pregunta. Totita preguntó. ¿Yo puedo dar una opinión antes que conteste? Ya. Yo creo que sí.
Él. Cuando no saben, obviamente. ¿Sí? ¿Sí pasa? Sí, me pasa. Claro. Por ahí me han hablado, de repente en Instagram me habla alguna persona y me habla así, y yo me doy cuenta que está buscando más. Claro. ¿Ah? Pero, y claramente, y no es hombre, ni es mujer. Entonces, como que me conoció alguna vez y no sabe mucho de mí, entonces como que ahora me ve que estoy separado, entonces, y sí, me ha pasado. Pero eso es un halago, creo yo que lo sientes así. Ya. Me están llamando la atención desde hace media hora aquí, me muestran por debajo el teléfono por el tiempo que llevamos. ¿Ya? Oh. Oye, nosotros terminamos, no sé si te ha tocado escucharlo ahí en algún podcast, terminamos con 4 palabras. Así que para cerrar nuestro capítulo de hoy, agradecerte todo lo que has compartido con nosotros. Ay, sí. Yo creo que es muy valioso Valiosísimo. para sacar, romper mitos, prejuicios y creo que es importante para que vayamos avanzando. Y aprender. Yo aprendí mucho. Yo creo que también lo desconocido hace que uno tienda a rechazarlo y cuando uno lo conoce te das cuenta de que no hay nada que rechazar. Al revés, yo creo que todo lo que implique amor, cariño, fantástico. Así que muchas gracias por habernos dado esta... Gracias por la invitación y a ustedes, y no hay problemas de contar estas cosas, y hoy día es tan distinto el mundo, y si a alguien le sirve y le ayuda, bueno. Bienvenido sea. Bienvenido. Así que, ¿estamos? Agradecimiento, alegría, amor, autoconocimiento. Bien. Gracias. Esto fue Alcanzando a Betty. 3 mujeres, 3 generaciones, en una conversación auténtica llena de amor y autoconocimiento. Alcanzando a Betty, un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, reír.